Bueno, jóvenes, hola, ¿qué tal? Ya saben, su servidor, el ingeniero Marco Antonio Guerrero Velázquez. Vamos a resolver este problema, que es el 2.4 de nuestro libro que estamos trabajando, que es el Beatty Johnston, y lo vamos a resolver de forma analítica. ¿Qué tenemos? Tenemos dos vectores, ¿ok? El punto concurrente, es decir, donde están fijos los dos vectores. 4 kilonewtons y 2 kilonewtons. Tenemos nuestro eje horizontal. Si quieren pueden poner un eje vertical. En este caso nos va a servir el eje horizontal porque del eje horizontal a nuestro vector de 4 kilonewtons hay 30 grados. De nuestro eje horizontal a nuestro vector de 2 kilonewtons hay menos 25 grados. ¿Por qué menos 25 grados? Porque de aquí llevamos un sentido horario en lo que es el sentido de las manecillas del reloj. 30 está medido de aquí hacia acá, que es nuestro sentido antihorario. Eso es, pues es por convención, el sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo. Siguiendo el procedimiento. ¿Qué hacemos? Por ley de paralelogramo nosotros podemos sumar o adicionar al final de cada fuerza, pues cualquiera de las fuerzas, por ejemplo, su correspondiente. Si tenemos esta fuerza aquí al final, ¿qué le vamos a sumar? Esta fuerza. Igual, con esta fuerza, ¿qué le vamos a sumar? En esta dirección, esta fuerza. Entonces, es lo que vamos a hacer. A la fuerza de 4 kilonewtons le colocamos al final la fuerza de 2 kilonewtons. ¿Se dan cuenta? Es una línea paralela a esta de igual magnitud. Eh, para la fuerza de 2 kilonewtons, nosotros colocamos esta fuerza, que es esta misma. Si se dan cuenta, ya formamos lo que es nuestro paralelogramo. ¿Cuál es la resultante de en este método del paralelogramo? Bueno, la resultante va a ir desde este vértice hasta este vértice. Ese es nuestra resultante, que es la diagonal que atraviesa el paralelogramo. Nosotros podemos trabajar con este triángulo o con este triángulo. Es equivalente porque este lado es el mismo que este, ¿sí? Y este lado es el mismo que este. Entonces podemos trabajar con el triángulo que nosotros queramos o se nos acomode de forma analítica. Ahora bien, ¿qué más hacemos? Lo que nosotros necesitamos son los triángulos. Por ejemplo, vamos a trabajar con este de acá arriba. Este triángulo, para que esté completo, pues tiene este lado también ya se conoce. Este es de 4 y este es de 2. Este ángulo de 30, este ángulo y este ángulo que forma aquí no lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos determinar esos ángulos? Bueno, el ángulo que nos va a servir es este ángulo, el que se forma entre la fuerza de 4 y la fuerza de 2, ¿ok? ¿Por qué? Nos sirve ese ángulo porque si recuerdan, una de las leyes, lo que es la ley de coseno, relaciona el ángulo que forman las dos fuerzas que se están uniendo, o sea, el ángulo que están formando, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo obtenemos ese ángulo? Es pues lo que nos va a causar un poquito de problemas. Nosotros vamos, para poder obtenerlo, vamos a trazar una línea horizontal aquí, que es igual que esta. Entonces, horizontal paralela a esta. Si se dan cuenta, esta horizontal de aquí a esta fuerza es el mismo ángulo que de esta horizontal a esta fuerza. O sea, este ángulo que se forma interno de aquí es el mismo que este, 25 grados. ¿Estamos? Bueno, otra vez, se lo repito. Tenemos esta horizontal que es una parecida a esta y de la horizontal a esta fuerza que es de la horizontal a esta fuerza hay menos 25 grados, menos 25 grados. ¿Ok? Trazamos otra fuerza, otra línea, perdón, que es la línea de acción que sigue esta fuerza. Si se dan cuenta, de aquí a la horizontal hay 30 grados, que es
este mismo ángulo, 30 grados. Por consiguiente, perdón, se me fue ahí el 180. Por consiguiente, nosotros tenemos 30 grados aquí y 30 grados acá. Ahora, para poder conseguir el ángulo teta, este ángulo teta, que es el aquí interno, ¿cómo lo vamos a obtener? Bien, desde aquí hasta acá, o sea, siguiendo toda esta línea, nosotros tenemos 180 grados. Si queremos obtener este ángulo que va desde este vector hasta este vector, ¿qué vamos a hacer? Pues fácil, a los 180, que es todo esto, de aquí a acá, le vamos a restar los 30 y los 25 y llegamos a este ángulo. Espero que lo puedan apreciar. Teta va a ser los 180 de todo esto menos los 30 de aquí y menos los 25 de aquí. ¿Sí? Por lo consiguiente, este ángulo interno viene siendo 125. 125 más 25 más 30 suman 180. Espero que ahí no tengan ningún problema. De todas formas, este material lo tienen también las diapositivas y pueden apreciarlo de forma más detallada. Ya encontramos este ángulo. ¿Para qué nos sirve este ángulo? El ángulo interno. Pues como les mencionaba antes de cuando estaba resolviendo este problema, que es muy importante saber qué tenemos. Si tenemos los ángulos internos, yo les mencionaba también que cuándo podemos usar ley de senos y cuándo podemos usar ley de cosenos. Si tenemos este lado y en el ángulo interno, podemos encontrar este otro lado que es el opuesto, que es nuestra resultante, lo podemos obtener por ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Nos dice que nuestra resultante, que es este vector de color morado, va a ser igual a un lado que mide 4 al cuadrado, más el otro lado que mide 2 al cuadrado, menos el doble producto entre esos dos vectores o esos dos lados, 4 por 2, por el coseno de su ángulo interno. El ángulo interno fue el que sacamos, que es teta, y muy sencillo, aplicamos nuestra ecuacioncita o fórmula para sacar la resultante, teniendo nuestros valores, los dos lados, que uno mide 4 y el otro mide 2, y nuestro ángulo interno, que es 125. Coseno de 125, ley de cosenos. Nuestra resultante de manera analítica nos tiene que dar 5.4 kilonewtons. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, pues para eso van a ser las clases de día jueves. Me preguntan con toda confianza. Como les repito, de todas formas ustedes tienen este material en diapositivas también para que lo puedan revisar de manera detallada. Era el problema que dejé en clase y que ya no nos dio tiempo para terminar. Y pues es todo. Este problema está resuelto. Necesitamos la resultante, que es lo que nos pide. Bien, les traigo también otro problema que pues está bastante interesante, que es sobre nuestros ejes oblicuos. Si se dan cuenta son oblicuos porque no se parecen a los ejes coordenados que hay entre ellos 90 grados, que es cuando tenemos a X en la horizontal y a Y en la vertical. En este caso sí tenemos un eje vertical que es A', y tenemos otro eje que no está horizontal, está a un ángulo de 45, que es B'. Bueno, es el ejercicio 2.6 de nuestro libro, el de Beatty Johnston que estamos manejando. La fuerza de 200 newtons, perdón, se descompone en componentes a lo largo de las líneas A' y B'. Determine por trigonometría el ángulo alfa sabiendo que las componentes a lo largo de B' es de 120 newton. ¿Cuál es el valor correspondiente de la componente a lo largo de A'? Si se dan cuenta, el problema pasado, este problema que resolvimos, nos dan dos componentes, ¿ok?
nos da la componente de 4 kilonewton y las componentes de 2 kilonewton. Y era para encontrar la resultante. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso del 2.6? Es al contrario. Nosotros tenemos una fuerza de 200 newton, tenemos una fuerza y nos dan una componente y nos piden encontrar otra componente. Yo les mencioné en clase que íbamos a ver composición de fuerzas, que era a través de dos componentes, yo encuentro una resultante. O descomposición de fuerzas, que era de una resultante, yo encuentro sus componentes. ¿Ok? Bueno, prosigamos. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, esto es nuestro diagrama, nuestro dibujo del- de la figura que nos da el problema. Tenemos nuestro eje A' y nuestro eje B'. Tenemos una fuerza de 200 newton. Entre el eje A' y el eje B' existen 45 grados. Ojo, 45 grados. De nuestro eje A' a esta fuerza existe un ángulo alfa que no conocemos. ¿Qué hacemos para poder resolver este problema? Tienen por dos formas o dos caminos. Donde termina la fuerza, ustedes pueden proyectar nuestro eje vertical, o donde termina nuestra fuerza, nosotros podemos proyectar nuestro eje B'. Yo escogí la segunda manera, que tiene que dar lo mismo, por eso no se preocupen. Si quieren hacerlo de la otra forma, también pueden hacerlo. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Prosigamos. Proyecto el eje B'. Es el mismo, ¿se dan cuenta? Este mismo eje. Ahora, nos dicen que tenemos una componente en este eje. La componente de este eje va a ser esta componente, esta, de 120 newtons, que es esta fuerza. Eso nos lo están dando de datos del libro. Nuestra fuerza 200 newton y nuestra componente 120 newton. La componente está sobre este eje. Entonces, si la colocáramos aquí, pues es lo mismo que esta fuerza. Están en lo que se llama una línea paralela. Bueno, pero ¿qué nos está pidiendo el problema? Nos pide que encontremos esta fuerza, la fuerza o la componente en el eje A'. Bien, para eso, ¿qué necesitamos? Si se dan cuenta, se forma un triángulo. Un triángulo con un lado de 200, otro de 120 y uno que desconocemos. ¿Qué necesitamos de estos ángulos? Pues necesitamos conocer este lado. También se necesita conocer los ángulos internos que hay de aquí a acá, el alfa, y que hay entre 200 y 120. Bien, eso es lo que necesitamos. Estos ángulos internos. Este ángulo interno de acá y este ángulo le voy a llamar teta, entre 120 y 200. Esto es lo que les mencionaba, pues ustedes también pueden proyectar esta misma línea a donde termina la fuerza y pueden hacer el mismo procedimiento para que les dé otro triángulo que va a ser el mismo, pero pues se va a ver de una forma opuesta o reflejada, pero pues no deben de tener algún problema para resolver. Bien, si se dan cuenta, ¿cómo ataco este problema? Primero, y en todos los problemas vamos a agotar de forma trigonométrica y geométrica para poder encontrar los ángulos internos. Todo lo que podamos encontrar por geometría, ya sea por ángulos complementarios, ángulos opuestos, adyacentes, no sé, todo eso, pues debemos aplicarlo. Y una vez que ya no se puede resolver o encontrar todo lo que es para completar el triángulo, que son los lados, algunos ángulos faltantes, pues tenemos que usar ley de senos y ley de cosenos. Primero, de forma trigonométrica. Si se dan cuenta, este ángulo que está acá, este, es el mismo que está acá, 45 grados. ¿Por qué?
porque tenemos una vertical, que es la misma que está aquí, una vertical. Y tenemos nuestro eje B', que es el mismo que está acá. Del eje B' a nuestra vertical hay 45 grados. De nuestro eje B, que es este B', a nuestra vertical, tienen que haber los mismos 45 grados. Si este mide 45 y este es un triángulo que se forma con esta horizontal, si se dan cuenta es un triángulo rectángulo, aquí debe de haber 90 grados y 45 grados. ¿Cuánto debe de valer el tercer ángulo de este triángulo rectángulo? Pues debe valer 45. 45 más 45 más 90 son 180, que es lo que mide, lo que suman todos los ángulos internos de algún triángulo. Entonces, tenemos 45, por lógica, aquí hay 45 grados. Si hay 45 grados aquí y entre esta vertical y la horizontal en un cuadrante existen 90 grados, desde aquí hasta acá, si se dan cuenta, desde desde esta línea o este eje hasta este son 90. Y si tenemos 45, ¿cuánto debe de valer este ángulo? Pues 45. 45 más 45, 90. Y aquí también debe de haber 45. Ok, espero que les haya quedado claro. Si no, pues tienen material para que lo vean detenidamente. Esto es pura geometría, es lo que les decía. A veces a muchos alumnos se les complica ver este tipo de detalles. Cómo encontrar estos ángulos. Pero esto es ya geometría que se ve pues, desde la secundaria, desde la prepa. Se aprende a sacar estos ángulos. Entonces, ya tenemos un ángulo interno que es de 45. Nos hace falta este ángulo y este lado que nos está pidiendo. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? ¿Qué se necesita para usar ley de senos? Como ti, les di unas claves ahí, que para utilizar ley de senos necesitábamos conocer dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. ¿Cuál es este caso? Conocemos dos lados y un ángulo. Entonces, por lógica, vamos a usar ley de senos. ¿Para qué vamos a usar ley de senos? Pues para encontrar uno de estos dos ángulos que no conocemos. ¿Qué ángulo va a ser? El ángulo de alfa. Les decía, por ley de senos, tengo este ángulo. Utilizo seno de 45 grados entre su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? El de 200 newton. Aquí está. Seno de 45 entre 200 newton. Es igual a seno de alfa entre 120 newtons. ¿Por qué no usé el seno de teta? No usé el seno de teta porque el seno de teta incluye usar este lado que no conocemos, es el que necesitamos conocer, el que nos pide el problema. Entonces, si usamos eso, seno de alfa, alfa es de teta, perdón, teta es desconocido y este lado también es desconocido. En caso contrario, alfa es desconocido, pero nuestro lado es conocido. Por ley de senos nos queda esta relación, bastante sencilla. ¿Qué hacemos? Pues aquí solamente hay una incógnita que es alfa. El seno de alfa les queda despejado como 120 entre 200 newton por seno de 45. ¿Ok? Esto les tiene que dar, bueno, el seno de alfa les da esta operación que es 0.424, quizás algunos otros decimales, pero pues ustedes pueden manejarlos todos en su calculadora. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el alfa? Pues existe algo que se llama arcoseno. Cuando ustedes tienen un ángulo que es, no sea coseno de alfa, de teta, el ángulo lo pueden encontrar usando lo que es la función inversa de, en este caso, de seno. Seno de alfa da esto. Vamos a buscar un ángulo que al aplicarle seno nos tiene que dar esto. ¿Qué hacemos? Despejamos. Alfa va a ser igual a arcoseno de esto. En su calculadora se los voy a poner aquí, pero este símbolo está mal porque seno a la menos 1 es 1 sobre seno y arcoseno no es igual a 1 sobre seno. No cometan ese error.
¿Sí? Bueno, pero se los voy a colocar así. Alfa es igual a seno a la menos uno porque así aparece en su calculadora, pero en realidad no es seno a la menos uno, es un arcoseno. Entonces es el proceso inverso del seno. Arcoseno de 0.424 les va a arrojar un ángulo de 25.1 grados. ¿Qué es esto? Bueno, es, si yo le aplico el seno a 25.1 nos tiene que dar esta relación, que es 0.424. Nos tiene que dar este valor, perdón, este valor, que es lo que obtuvimos. Entonces, este ángulo alfa satisface esa ecuación. Alfa nos da 25.1. Ya tenemos a alfa, ya tenemos pues este ángulo, estos dos lados. Nos hace falta conocer este lado y teta. ¿Qué hacemos? Bueno, teta lo podemos encontrar por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Este ángulo más este ángulo, que es 45 más alfa más teta, nos tiene que dar igual a 180. Entonces, yo le resto a 180 lo que es 45 y también le resto lo que es alfa, que nos dio 25.1. Y eso es el valor de teta. ¿Ok? Otra vez. ¿Por qué teta es 180 menos 45 menos 25? Porque la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180. 180 menos este ángulo que es alfa nos tiene que dar lo que es teta. Encontramos a teta como 109.9 grados. Bien, si ya tenemos este ángulo, podemos seguir aplicando ley de senos, que inclusive, aquí está sencillo porque si seguimos aplicando ley de senos, pues ya conocemos este ', solo nos hace falta este lado, pues seno de teta entre la componente o fuerza en el eje A' va a ser igual al seno de los otros dos ángulos que ocupemos. Yo voy a ocupar el de alfa. Seno de alfa entre su lado opuesto. Seno de alfa, seno de 25.1 entre 120 newtons. ¿Ok? Otra vez. El seno de teta entre su lado opuesto, que es la incógnita. Es la fuerza de el eje A'. Y utilizando alfa, pues voy a agarrar y digo seno de alfa entre su lado opuesto. Seno de 25.1 entre 120, que es el lado opuesto. Si yo agarro el ángulo de 45, pues digo que seno de 45 entre 200. ¿Ok? También de esa manera les tiene que salir. Si despejo a mi componente de A', pues nos queda esta relación. Muy sencillo. El seno de 109.9 grados por 120 newtons entre el seno de 25.1 nos tiene que dar 266 newtons. Y esto es todo el problema. Si se dan cuenta, otra vez se los voy a repetir. El problema, lo que nos va a demandar para poder resolverlo es poder utilizar o saber utilizar la trigonometría y la geometría, porque debemos de conocer bien lo de ángulos complementarios, ángulos internos de un triángulo, suplementarios también, ángulos adyacentes, opuestos por el vértice, como ustedes lo vean. Pero eso es lo que nos demanda, entonces nos vamos a tardar un poquito resolviendo y pensando cómo resolver esta parte, ¿ok? Cómo resolver esta parte. Yo aquí se los puse pues con bastantes colorcitos para que vayan viendo cómo se van sacando los ángulos, porque es importante agotar toda la parte o el arsenal trigonométrico para poder encontrar algunos ángulos. Una vez que ya agotamos toda la parte de trigonometría, pues usamos ley de senos y en este caso no usamos ley de cosenos, pura ley de senos. ¿Está? Bueno, espero que estos ejercicios les sirvan y les voy a dejar dos ejercicios propuestos. Esto mínimo ya lo deben de saber hacer. Si me pusieron atención a los dos problemas que acabamos de resolver, estos los pueden hacer con esos, con lo que ya les enseñé.
Bueno, de mi parte, pues es todo, chavos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Se la pasen bonito.